A partir de este momento finaliza el horario apto para menores. El siguiente contenido muestra insultos, violencia gráfica, ofensas y sexo explícito a la pelotita. Bueno, vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís el retorno? A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 10. Somos cine. Somos radio. Somos textos. Somos 10 temporadas de contenidos. Diego Cirulo. En este mundo, cualquier desgracia se puede convertir en un producto. Fabio Villalba. A veces un espíritu con el cual estamos de acuerdo y nos cae bien, y a veces no, ¿no? Obviamente. Y su millón de amigos te llevan de la mano por el hermoso mundo del cine. Ajá, hermoso mundo del cine. Mamma mía. BSO, temporada 10. ¡Argentina! ¡Argentina! Nos encontrás cada 15 días en www.bsoradio.com.ar y en todas nuestras redes. BSO, si aguantaste 9, ¿cómo te vas a perder la 10? I'm a human being, god damn it! Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Este es el capítulo 303, ¿sí? Parece increíble la cifra, pero hemos llegado a los 303 capítulos. Hace no mucho estábamos festejando la llegada de los 300 y nosotros seguimos avanzando, como siempre, intentando pensar el cine, charlarlo, hablar de un montón de aspectos relacionados a lo que nos gusta desde hace ya 10 temporadas. Tengo a mi lado, como siempre, a el queridísimo, a mi compañero, Fabio Damián Villalba. ¿Cómo le va? Muy bien, Cirulo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá, expectante ante un programa demoledor, podría decir. Ahí va. Un chiste muy malo. Sí, ahí va. Este será un programa de explosión, un programa explosivo, podríamos decir. En realidad, es un programa que estábamos esperando hace un tiempo largo hacer, por varias cuestiones que ahora les nombraremos. Antes de seguir desarrollando, @BSO Radio, nos buscan en todas las redes sociales. Todas no, en realidad Facebook, Twitter e Instagram. Nos van a encontrar con mayor caudal de información en Facebook y en Instagram. Y además www.bsoradio.com.ar con todos los contenidos habidos y por haber que producimos y que producen muchos de nuestros amigos y amigas. Y si son benevolentes del otro lado, en cuanto a lo monetario, cafecito.app/BSO Radio, un óvulo, un pequeño óvulo para que podamos seguir subsistiendo en esta jungla, ¿sí? Le decía a Villalba que este es un capítulo que es esperado, primero por el director, no sé si primero, por una parte por el director y por otra parte por la película que vamos a tratar, ¿sí? Últimamente venimos usando de excusa algunos aniversarios, que en realidad no nos importan tanto los aniversarios, sino que nos importa hablar de esa película que es atractiva, que nos pasan cosas, que creemos que merecen tener tiempo de charla, tiempo de pensamiento. Y a todo esto, hablando de explosiones, de cordilleras y demás, tenemos un invitado desde San Luis. Hace rato que teníamos ganas. Él es escritor, es docente. Nos visita desde la punta, nos visita virtualmente desde la punta en San Luis. Alberto Tricarico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Dijiste Tricarico. ¿Viste? Dije Tricarico. Está muy bien. Alberto Tricarico. ¿Viste cómo es esto? Te dicen, no piensas en elefantes y pensás en elefantes. Esto es una cosa así. ¿Cómo andás, Alberto? Bien, muy bien. Muy bien y muy contento de que me hayan invitado a participar de este laburo tan lindo que hacen. Hemos comenzado
una pequeña relación hace un tiempito con Alberto, sabemos que tenemos conexión sobre todo por algunos temas o algunas cuestiones de pensamiento relacionadas, por ejemplo, con Ángel Fareta, con la gente de La Última Página. Bueno, Alberto ha sacado varios libros que mencionaremos al final. Hay uno flamante de hace muy poquito relacionado con Relatos Salvajes, que cuando cerremos el programa daremos todas las chances para que puedan conseguir tanto este último libro como otros materiales o se puedan contactar con él. Pero la excusa de hoy para traerlo a Alberto es que vamos a hablar de Tiempo de Revancha de Adolfo Aristarain. Alberto, yo me comuniqué con vos y me dijiste, sí, dale, vamos, ¿no? Como una película que podríamos decir que es fundamental, ¿no? Sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas del cine argentino. Sí, me parece que es una película justamente fundamental por lo excepcional del cine argentino en los últimos, digamos, desde finales del cine clásico. Uh-huh. Y sobre todo en el contexto de la dictadura militar, ¿no? Totalmente. Porque es una película hecha fines de los 80, estrenada a principios del 81, estrenada en el 81, con muchos problemas para ser estrenada, obviamente, porque tampoco no le esquiva el bulto, no es que es una película, no es La discoteca del amor, claro, que la película anterior, ¿no? Total. Entonces, es una película que, como varias otras, se hicieron en el cine argentino, pero no muchas, es una excepción, perdón, en términos de buen cine, y es una excepción doble por el contexto puntual de la dictadura militar. Y además sí, pensarla como algo que a veces añoramos, ¿no? Como el cine de género o vinculado al género en la Argentina. Sí, yo creo que la película retoma como otras, no tantas, sobre todo en esa época, muchos de los valores de nuestro cine clásico. Claro. Que en general se desconocen o fueron tachados o qué sé yo qué, que en nuestra época industrial gloriosa, digamos, parece, viste, como caer en lugares comunes, esto de la edad de oro o lo que fuera, fue realmente una edad de oro en términos de cine. Totalmente. No solamente por cuestiones de producción, de éxito, de exportación de películas, de venta de entradas, de fama y de popularidad, sino que era un gran cine el que se hacía hasta, digamos, 1960. Uh-huh. Y una de las características que tenía ese cine, que por supuesto nació y creció a imagen y semejanza del Hollywood clásico, es el tema del género, es el tema de la narración fluida a partir de un género, es trabajar a partir de estos elementos que siempre repite el maestro Fareta de principio de simetría, el eje vertical, el fuera de campo, el espectador activo, la primera y la segunda historia, y la fuerza que da el género porque trasciende lo superficial, no solamente lo obvio, sino que una película como Tiempo de Revancha, por ejemplo, ya entrando en tema, que plantea una cuestión social, uh-huh, trasciende inmediatamente la cuestión social. Trasciende la coyuntura. Trasciende la coyuntura, sigue funcionando de la misma manera, aun cuando la problemática es otra, cuando el país es otro, cuando algunos de los actores son otros, y creo que en el mismo momento ya era una película que saltaba lo inmediato social del personaje y de la situación a situaciones trágicas, a su relación con el padre, a cuestiones éticas, a cuestiones metafísicas. Uh-huh. Eso me parece extraordinario, y la base de eso, aunque parezca mentira, es el género. La base de eso es el género. Uh-huh. También tenemos que aclarar que Tiempo de Revancha podría ser parte de una tríada de lo que sería lo mejor de la carrera de Aristarain. La parte de León, Tiempo de Revancha y Últimos Días de la Víctima. Esas 3 películas entre mediados de los 70 y principios de los 80. Después aparece otro tipo de cine en Aristarain, o aparecen otras betas que después pasan hacia otros estadios, en tal caso que no sé si vale tanto la pena mencionar, pero sí está claro que esas 3 películas de género, en el medio está la discoteca y la playa del amor, digamos, ¿no? Todo esto fruto de esta productora Aries, de Olivera y Ayala y qué sé yo, que tenían cierto costado de vamos a producir y vamos a hacer y hacer y hacer. Pero me parece, Alberto, que estas 3 películas son lo más importante lejos de Aristarain. Sí, yo creo que sí.
Y hago una mención antes de contestarte con respecto a la Playa del Amor y a la Discoteca del Amor. En ese contexto, donde la posibilidad de filmar era quizá filmar eso, se justifica más que cuando tuvo la libertad de hacer otras cosas en los 90 o en los 2000, Sí. no hizo Tiempo de Revancha de vuelta, digamos. O sea, tampoco tomemos esas películas como una burla al cine de parte de Aristarain, Claro. sino que era parte de esa productora y de la necesidad de filmar y de vivir Total. de eso. Y pues, pero sí, claramente esa tríada creo que es lo mejor de Aristarain, lo mejor de esa época de nuestro cine. Totalmente. Creo que Tiempo de Revancha es la mejor de las tres, pero las otras dos no tienen mucho que envidiarle. Ujú. Creo que son tres películas distintas, ¿no? El último Día de la Víctima es una película más policial clara, más el género policial claro. Ujú. La otra, La parte del león, esta con Julio de Gracia, tiene un costado melodramático, una cosa mirada desde el pobre tipo que... Ujú. y Tiempo de Revancha me parece que las trasciende un poco a las dos y las supera. Parece que tiene una cosa más cuidada, más detallista, y tiene menos desperdicio. Digamos, como que funciona todo en Tiempo de Revancha. Esta es mi sensación. Claro. Pues hay gente que le puede gustar un poco más Últimos Días de la Víctima y está bien, pero claramente son tres películas que se destacan dentro de la obra de un director que ha hecho, no sé, 20 películas o más, no sé cuántas hizo, 15, 20, y que forman una época muy distinta a todo lo demás que hizo. A todo lo demás que hizo, porque estuve revisando, antes de encontrarnos acá, las películas posteriores, y la verdad que es otro cine, otro director, parece como otra construcción, otra forma de concebir el cine, y hasta otras ideas inclusive, Sí. me da la sensación. Me refiero a Martín H., a Lugares Comunes, a Un Lugar en el Mundo. Pero más allá que nos gusten más o menos, pero Tiempo de Revancha es, creo que lo central de su obra, y aparte que es una época en el cine argentino que casi no se filmaba, no que se filmaba mal, porque qué sé yo, los 90 por ahí hay poco para rescatar, podríamos decir, bueno, pero se filmaba mucho, o bastante. En los 2000, 2010 se filmaba bastante. Entonces pero en esa época no se filmaba, o casi no se filmaba, o no se filmaba en serio. Claro. Me parece que Tiempo de Revancha es una película para rescatar siempre. Claro, en esa coyuntura se encontraba mucho, en las salas lo que se encontraba era mucho de, o las comedias, las picarescas de Olmedo y Porcel, o mucho de Palito Ortega, tipo un divertimento, bueno, bastante vinculado con el pensamiento liberal de ese momento, digamos, Sí. que después se esparció, digamos, ¿no? Sí, no, eran películas, vamos a decir, escapistas en el sentido más llano, ¿no? Porque Claro. hoy está lleno de películas escapistas que se suponen películas de alto vuelo. Serias. Claro. En ese momento eran claramente escapistas, digamos, se ponían el cartel en la frente de escapista prácticamente. Pero, y aparte se hacía poco, y aparte había mucha censura, y aparte las películas que se estrenaban, muchas películas no se estrenaban, había películas que se estrenaban, pero no tenías idea si lo que se había estrenado era más o menos lo que el director había querido hacer. Claro. O sea, no, en el contexto vale el doble. De todas maneras, me parece, esto, en esto estoy convencido, no hay que ser, no hay que abusar tanto del contexto al analizar, sí tomarlo en cuenta, pero no abusar tanto, porque a veces es como la excusa. ¿Viste? Claro. Cuando decimos, che, esta película de Argentina, bueno, por ser argentina está buena. Bueno, eso es una manera de decir que somos unos pelotudos todos los argentinos y que nos salen algo... Bueno, me parece que no hay que abusar del contexto, y en el caso de Aristarain menos, porque creo que ese contexto Aristarain lo obligó a pensar y a diseñar, a poner en escena de una forma que después con otras libertades se corrió de eje. Total. Con lo cual no estoy defendiendo a la dictadura ni lo haría jamás. Pero quiero decir, en el contexto del cine en la dictadura, Aristarain se tuvo que rebuscar para hacer una película como Tiempo de Revancha. Uh-huh. Y después, cuando tuvo las libertades que tuvo en Martín H., las libertades y el presupuesto, contó otra cosa. Se fue para otro lado. Total. Es una opinión mía, podemos discutirla, no sé cuál es la opinión de ustedes con respecto a una película como Martín H. No, pero... se pone un poco, o por lo menos esta es mi apreciación, que empieza a ponerse discursivo, digamos, ¿no? Que las ideas que tiene, los personajes tienen que discurrir en eso, digamos. Entonces, monólogos bueno, el mundo es horrible, ¿no? Se dicen entre los personajes. Por ahí las películas tienen
Digo, porque tiene eso que digo, no se puede negar que tiene mucho oficio Aristarain y las películas generalmente funcionan en términos de ritmo y otras cuestiones, pero me parece que, bueno, cuando uno empieza como a pensarlas en términos de cuánto te deja a vos, digamos, no participar, bueno, me parece que eso se empieza a limitar bastante cuando está en términos más burdos o pueriles, la bajada ideológica, digamos, ¿no? Claro. Se pone un poco más... Y aparte de una bajada ideológica dudosa. Sí, de un argentinismo de los 90 que hasta hoy persiste, te diría. Sí, inclusive hay como una especie de, sobre todo Martín H., no quiero perder tiempo, tenemos a tiempo revancha en la mano y estamos hablando de... Sí. No, pero te lo quería cerrar esto. Inclusive en Martín H. hay como una especie de lo que después se va a transformar en este discurso antimenemista, sí, pero antimenemista extranjerizante y todo explicado, porque el mundo es horrible y en tiempo revancha también el mundo es horrible, pero es horrible de otra manera. Exactamente. Acá los personajes hablan y explican todo, parece un programa de radio, parece BCO. Sí, somos nosotros charlando, claro. Están charlando y bueno, en un lugar en el mundo, que la vi la otra noche, por momentos José Sacristán hace unos discursos, pero que parece que tenemos que pararnos y aplaudir de pie. Y no es que lo que diga sea una cosa horrenda, repelente, tramposa, sino que no es cine. Digamos. El cine es otra cosa. El cine es un tipo corriendo a rescatar al amigo con el handy, porque se quiere bajar del refugio. Cuando Di Toro se quiere bajar y él se esconde y ocupa su lugar, digamos, el cine es eso. Total. El cine es la explosión. El cine es la corrida, el encuentro con Liporache en el puente peleándose por más carga, menos carga. El Golo manejando el jeep. Eso es el cine. Claro. No. Es acción. Pero es acción, justamente. Ni más ni menos, es acción. Y hablando de acción, ya la película tiene un comienzo que me parece que merece un buen espacio de charla, que es que nos encontramos con una situación navideña, digamos. Es más, ¿no? Tenemos un Papá Noel escribiendo, digamos, con una pluma, en realidad un robot, digamos, ¿no? Y ahí hay una situación de un corito, es Buenos Aires, digamos, pero hay toda una situación ahí de un coro que canta en inglés. ¿Qué se arma ahí, Alberto? Porque a mí me parece que suceden un montón de cuestiones que después las podemos empezar a decantar dentro del resto de la película, digamos, ¿no? Bueno, hay una cosa con Circular, comienza en Navidad y termina en Navidad, con el tema de la escritura, la palabra, la voz, que es algo que es el tema recurrente, ¿no? Acordemos no solo de la mudez fingida, sino de que Golo lo escucha, pero después se calla, es decir, también imita esa... Y hay una idea después de sacrificio que de alguna manera ata o justifica esta circularidad a partir de una Navidad a otra Navidad. Suponemos que la película empieza en una Navidad y termina en otra Navidad, ¿no? Por esta cuestión del Papá Noel. Que ya es pues la película habla de la falsedad, ¿no? En todo sentido, la empresa, la truchada de la empresa que ni siquiera buscaba cobre, él que se hace pasar por él, la idea que tenía el otro, que se le había copiado un italiano. Y bueno, la representación de la Navidad a través del Papá Noel es algo también falso, ¿no? Porque Papá Noel no es lo más representativo realmente de la Navidad. Pero es lo corriente, lo que inmediatamente vamos a identificar y lo que después vamos a volver a ver en un acto similar, ya sin el coro, o con el coro sonando, pero no viéndolo después del corte de la lengua en la última escena ante los créditos. No, me parece que se anuncia una idea de sacrificio, de renacimiento, de nacimiento. Recordemos que el personaje de Bengoa era un personaje que imaginamos fuera de campo a partir de los diálogos y las situaciones que se da, que se borró un pasado luchador, revolucionario, sindicalista, y que se está creyendo eso que se borró, ¿no? Inclusive discute con el padre cuando le anuncia de su nuevo trabajo y el padre le recrimina eso. Y él tiene un problema de identidad, tiene que nacer una nueva identidad que finalmente nace o termina de nacer, no cuando acepta el trato con el amigo para hacer el sabotaje sino cuando decide no agarrar la coima y hacer el juicio, digamos, como una postura ética. Y hay un salto de lo social a lo ético
que está aunado a lo metafísico, o si queremos a lo religioso, o si queremos a esta idea de sacrificio, de esto que empieza por el sacrificio, por ocupar el lugar del otro, por ese descenso a los infiernos que es esconderse en ese refugio, y finalmente con la idea de ese ganamos Amanda, ¿y quién ganó? Ganó la Argentina, ganó el pueblo, gané yo, ganamos nosotros. Ese ganamos Amanda es muy interesante, porque hay un renacimiento, un redescubrimiento de él, retomando su camino de la tradición de lo que no debió haber abandonado. Eso me parece muy interesante. Tenemos esa primera impresión de, bueno, la marca Tulsaco después se va a repetir en varias películas de Aristarain, pero en esta es evidente que en realidad, está vinculada con Texaco, digamos, una empresa gringa, digamos, ¿no? Del expansionismo norteamericano. Por eso el Papá Noel, supongo, también. Claro, otra figura. Claro, el Papá Noel de Coca-Cola, digamos, ¿no? Claro. La convertir en una marca, digamos, de alguna manera. No, aparte los chicos cantando en inglés, perdón que te interrumpa, Diego. Los chicos cantando en inglés, el Papá Noel parece como, no sé, alguna secuencia de alguna película, algún plano de alguna película norteamericana cuando se quiere asociar con la Navidad. No sé, creo que Michael Corleone caminando con Kay por la calle en el Padrino 1, que vemos que es Navidad porque vemos un Papá Noel o porque vemos gente con regalos en la... Bueno, esa idea que, ojo, también puede estar atada ambiguamente a su tradición, que después claramente abandonó, de cine de género, porque claramente en estas películas vemos a Walter Hill, vemos a Coppola, vemos a Friedkin, vemos a De Palma. Este es el cine que vio en 1980, estamos hablando de 1981, ya había visto y masticado bastante bien una persona en Argentina como Aristarain. Recuerden que en esa época las películas apenas llegaban acá, llegaban mucho más atrasadas que ahora, no las bajábamos de internet, y hay una cultura del cine, vamos a decir, autoconsciente, de los 70, muy incorporada en Aristarain. Está Christensen, está Soffici, está Arturo Mom, está Pierre Chenal, los grandes directores del cine argentino clásico, pero también está ese cine norteamericano, así que por ahí también ese es un puente, no solamente como crítica y asociado a la empresa de Tulsaco, sino también es por ahí es un puente con el cine norteamericano, que claramente esas tres policiales de los que estamos hablando, haciendo eje en el tiempo de revancha, tienen mucho que ver con ese cine que veíamos, que yo era chico, ustedes por ahí ya habían nacido, pero que rescatamos como el renacimiento del cine a partir de los 70, a partir de la autoconciencia. Sí, bueno, con esta cuestión de debatirse entre una nueva identidad o tomar la tradición, no pude dejar de pensar en Michele Corleone en algún punto, como lugar importante de tener que hacerse cargo de algo. Estoy transitando en este momento el curso que está dando Diego Ortega sobre Shakespeare y Hamlet, y si vamos más atrás, Ulises o Edipo. Digamos, es tradicional eso, es seguir el camino del padre, es seguir el mandato, que no es un mandato en sentido negativo, como la modernidad nos hace entender, que tenemos que romper los mandatos, sino que es seguir la tradición, lo que estamos, seguir lo único que podemos ser o no ser nada. Es el ser o no ser de Hamlet. Y él es nada, él se lavó un pasado para conseguir un laburo, que tampoco se iba a ser millonario en ese laburo, que tenía un alto riesgo, que iba... por las características del trabajo, que está buenísimo que sea explotar la montaña, porque eso le da un riesgo adicional, no solo para él, sino para sus compañeros, y entre esos compañeros hay un viejo amigo y camarada de militancia. Entonces, está bueno que esa nada esté representada de esa manera, con la acción típica del cine y con la peligrosidad de morir por nada. No es lo mismo morir por nada que morir por lo que debes ser o por lo que estás destinado a ser. Bueno, Michael Corleone es genial, no tratemos de nombrar lo menos posible al Padrino, porque si no vamos a terminar hablando mal de Tiempo de Revancha, de cualquier cosa que hablemos. Claro. Es una cima imposible de igualar. Pero Michael Corleone iguala decisión, libre albedrío y destino. O sea, Michael Corleone decide de a poquito ser lo que es, pero paralelamente
termina siendo lo que estaba destinado a hacer, de una manera genial que solo Coppola puede hacer. Más o menos como Hamlet, digamos. Ahora, acá hay como sucesos, causalidades que construye la narración, en donde él se le muere el padre, se da cuenta de que la empresa es muy trucha y lo quiere hacer poner en riesgo a sus compañeros, y de a poquito va entrando en el plan que le propone Ulises Dumont y Toro, cuando él al principio dijo, no, estás loco, yo vine acá a estar tranquilo, yo vine acá a ganar plata, déjame de joder. Bueno, pasa de eso, así como Michael Corleone pasa de negar a la familia a transformarse en el heredero natural, él tiene ese recorrido. Y ese recorrido la película todo el recorrido hasta el final, creo que hasta el corte de lengua inclusive, porque el corte de lengua viene atrás de esa nueva grabación que le mandan, donde ya lo escucharon hasta decir ganamos Amanda, sin que lo pongan, porque ya está el timbre que él había sellado. Cada una de las decisiones que va tomando están absolutamente construidas desde la trama de una manera magnífica. ¿Cuándo volamos al Frente Sur? En 3 días. Perfecto. ¿Perfecto qué perfecto? $300.000. ¿Todo eso? ¿Se puede saber de qué me estás hablando? De un accidente. Bruno Di Toro va a sufrir un accidente, pero calculado por vos. Me parece que está esa cuestión del destino, del único destino posible, de la idea de un único destino posible, cosa que no sucede en el resto del cine de Aristarain. Me parece un valor muy importante ese, porque es tomar o no tomar la tradición como algo vivo, como algo que nos puede salvar o no. Sí, y asumir quién sos, digamos, ¿no? Aparte, digamos. Me parece que también se condensa mucho esa presentación de la Tulsaco, y cuando está, esa para mí es magistral, la charla entre él y Rani, Torrance, que las miradas de Lupi, digamos, todo el tiempo, ¿no? Las miradas entre preocupación por si se aparece su pasado o no aparece, digamos. Hay una cantidad de tensiones ahí que también, ¿no? Como después, cuando uno va viendo desplegada la película, se empiezan a enriquecer, que no solo tienen que ver con que no me agarren con que yo tuve actividades, digamos, porque se habla del sindicalismo ahí, pero bueno, venimos encima, digo, más allá de que no es directamente el tema de la película, pero venimos de toda una época en los 70 muy convulsionada en la Argentina, digo, toda esta cuestión de las agrupaciones clandestinas, etcétera, etcétera. Pero a su vez hay un estado de negación de lo que fue, digamos, ¿no? La frase, la política es para los políticos, digo, ¿no? Como lo más fuerte, ¿no? Según el informe, usted no es gremialista, no tuvo actividad política. No me gusta perder el tiempo. Era difícil mantenerse al margen en un sindicato como el suyo. La política es para los políticos. A mí lo único que me interesa es que me paguen bien. Nadie paga mejor que nosotros. Por eso. Tulsaco paga, yo trabajo. Lo demás no es problema mío. Me alegra. Me alegra oírle decir eso. ¿Cuándo puede viajar? 2 días, pasado mañana, ¿le parece bien? Sí, pero yo el alquilo y el depósito te lo... No se preocupe. Nosotros corremos con todos los gastos. ¿De acuerdo? Sí. Felicidades, señor Bengoa. Y bienvenido a Tulsaco. Uno más o menos se da cuenta ya más avanzada la película, pero el tipo que es el que le dice, no, todas las decisiones pasan por mí, yo soy el último voto, el voto calificado y qué sé yo, y no sé cuánto. Uno se da cuenta que este tipo, bueno, después va a estar en la cantera, ¿no? Cuando a primera vista me di cuenta que este tipo era un inútil, digamos, ¿no? Nos damos cuenta que son una suerte de títeres de un tipo que está mucho más arriba, pero más allá de eso... Hay un juego muy, muy, muy nombrado con respecto a eso, que es la relación que tiene Liporache con Barbero, perdón que no me acuerdo los nombres de los personajes, ¿no? Uh-huh. Creo que Basile se llama Liporache. Basile, claro. Liporache con Barbero con Rani con Mali con el que hace Don Guido, que ahora no me acuerdo el nombre del actor, y Don Guido que dice, los magnates no existen más, yo simplemente soy un administrador. Es decir,
que hay como una jerarquía que nos lleva al último piso del Nakatomi de Duro de Matar, Total. porque no sabemos dónde está el poder, digamos. Total. O sea, que es una cosa... Y eso me parece muy interesante porque es una descripción muy sutil, inclusive hay una simetría muy linda con respecto a la inutilidad. Yo cuando lo vi a usted, Bengoa, le dice Barbero, me di cuenta que usted tiene alma de líder, no como Basile, que es un inútil. Exacto. Y después, el inútil es Rani para Mali, que se le cae la bolita que está jugando. Sí. Es decir, y después Mali termina siendo como una especie de chepibe que sirve el whisky en la casa de Don Guido. Esa idea está muy buena y es la verdadera política, en definitiva. Cuando él dice la política es para los políticos, él está tratando de autoconvencerse de que se quiere salir, de que hizo bien en dejar al padre que se muera solo y no ir a almorzar, porque el encuentro con el padre es contarle que consiguió el trabajo e invitarlo a almorzar, y el padre lo deja, y él se va y desprecia al padre en un almuerzo, que parece una situación. Yo creo que el cine funciona así, con esas pequeñas situaciones dramáticas que quieren decir un montón de cosas y no explicarlas y decir, no, me voy porque en realidad no quiero seguir tu ejemplo porque yo quiero hacer otra cosa. Imagínense lo que hubiera sido un bochorno. Y después, mejor dicho, antes de eso, nosotros habíamos escuchado esta conversación con Rani, donde él está, como vos bien describías, Diego, preocupado, angustiado, necesitado del trabajo, porque la necesidad del trabajo también condimenta esto. No es un tipo que quiere lavarse el pasado porque quiere simplemente negar. Hay una necesidad de borrar ese pasado, como le debe haber pasado a un montón de gente. Totalmente. En 1980, 81. Porque si no, no podía laburar, no podía parar la olla. Me parece que es muy interesante la mirada política, y cuando dice la política para los políticos, lo que termina siendo él es política. Claro. Bueno, hay un montón de cosas, de diálogos, así que dice, no se preocupe, Bengoa, que Tulsaco se encarga de todo por el tema del depósito del departamento, y Tulsaco se termina encargando de todo, después pues paga el juicio. Qué sé yo, Amanda cuando le dice, no, a Di Toro no le des bola, pues seguro que te va a llenar la cabeza con algo raro, y después le termina llenando la cabeza con algo raro. Hay toda una serie de diálogos o de líneas de diálogo, el tema indio con Golo, que después cobran un significado y que en el contexto están dichos muy implicados en la trama que se está contando. No son, no son esos diálogos pretenciosos que nos quieren enseñar algo. Eso me parece, en eso está armada la película, pero hay diálogos que son fabulosos. Digamos, todos tienen un precio, ¿no? Bengoa le dice después de que se mueren los dos primeros en la cantera, cuando vuelve con Barbero en el coso. Y él mira, y él después finalmente tiene un precio, pero después se saca de encima ese precio y dice no hay arreglo, ¿no? Me parece que la película tiene infinidad de momentos, entre comillas, casuales o dramáticos, que después se transforman en cuestiones simbólicas que nos recuerdan, esto fue dicho a propósito de otra cosa y ahora esto cobra sentido de esta manera. Bueno, es una construcción sólida de un mundo bis, digamos, ¿no? O sea, uno lo siente natural, no es que de repente mira a cámara y dice, ¿no? Mortal Capital, digamos, ¿no? Digamos, claro, para eso tenemos el cine de propaganda, digamos, dejémoslo ahí. Pero también lo que me parece rico, que así como toda esta idea de que no sabemos dónde termina esa espiral de poder, digamos, que eso se va armando a través de la película. Primero está esta idea de el don, digamos, ¿no? El Don Guido, que después en realidad es una figura de toda una estructura mucho más grande, pareciera 42 empresas y qué sé yo. Pero me parece que de alguna forma lo que después también se expande cuando empezamos a ver que aparecen grabaciones que son imposibles, porque algunas son imposibles, decimos, ¿no? ¿Cómo lo grabaron acá? Digo, en el medio de la calle, ¿no? Uno se puede poner en verosimilista, pero no es el asunto, digamos. El asunto está en que me parece que en tal caso hoy uno puede empezar a pensar que toda esa estructura que se está moviendo es una suerte de... Y en ese sentido pienso en la conversación de Coppola, digamos, ¿no? Claro. La representación del mal como algo que se expande por todos lados y que toca todas las puertas, digamos. Sí, creo que es lo que legitima, digamos, el grado de inverosimilitud, si queremos, de ciertas grabaciones, es lo que justifica la tonta pregunta que hacen algunos, ¿por qué se corta la lengua, digamos? Creo que tiene que ver con digamos, esa locura o ese extremo, ese exceso, esa cosa casi fantástica de cortarse la lengua, tiene un correlato en lo otro casi fantástico, que es esa descripción del mal. Lo que pasa es que esa descripción del mal está metida dentro de un género, en una película social, y parecería que no es mal, parecería que es un problema del capitalismo simplemente. Claro. Es algo mucho más profundo, porque inclusive tiene matices.
la idea de García Brown, como que el tipo quiere que lo llamen por el doble apellido. Familia Patricia. Claro. Y eso se contradice con Don Guido, que hace todo un discurso en contra de lo anglosajón. No sé si vieron, porque dice, no, yo no tomo whisky ni bourbon ni nada, pues eso son cosas anglosajonas, yo tomo tequila. Bueno, esa complejidad que parece simple, parece casual, si uno indaga, en verdad es porque ni ellos mismos manejan esos resortes del mal. Total. Digamos, hay como inclusive cumplen órdenes verticales y jerárquicas y bien establecidas. Don Guido, Mali, Rani, Barbero, Liporache, Lupi. La escala está, sin decirla y sin hacer un esquema en papel en la pantalla, se puede armar más o menos en la mitad de la película. Pero hay una cosa como desplazada ahí. Hay un colado en la fiesta que se le ocurre no arreglar. Porque si arregla, sigue todo igual. Digamos. Me parece que ese es el gesto político más importante. No porque tampoco la película plantea quedarse en lo social de no, tenemos que ser buenos ciudadanos y tenemos que hacer juicio para que estas empresas paguen y no mirar por otro lado y quedarnos con más plata. No pasa por ahí. Si pasase por ahí sería una película más de las que se hacían, no tanto en ese momento, sino a principios de la democracia. No sé si han visto que Retirada, El Arreglo. El Arreglo, claro. El Arreglo. Que son películas que inclusive asumiría un lugar en el mundo, ¿no? Para esta idea de que todo se agota en el problema social y de que nosotros luchamos solamente por cuestiones de dinero, por cuestiones de poder en las que ya perdimos de antemano. Y me parece que la película está desplazada y ese colado en la fiesta, como le gusta decir al maestro Fareta respecto a McClane en Duro de Matar, en tantas otras películas. Bueno, de alguna manera El Padrino, Michael Corleone es un colado en la fiesta. Termina siendo Bengoa por descubrir su propia identidad, ¿no? Claro. El desborde es la muerte del padre, la cremación, el eje vertical con la chimenea. Ahí el Bautista que le dice, el amigo del padre, el dueño del hotel ese, que le dice, no tendría que haberlo dejado solo. Ese no tendría que haberlo dejado solo, tendría que haber seguido la tradición a tiempo, digamos, y por ahí lo tenías vivo y encima vos estabas más fortalecido y vos no te traicionabas. Bueno, es lo que termina haciendo, intentando terminar a hacer. Y aparte pensaba en ese padre, ¿no? Que lo vemos en campo solamente una vez, en una escena, que es una escena magnífica, en donde la frase, el padre da la sensación por la caracterización como de esos viejos o anarquistas o ¿no? o antifranquistas, digamos, ¿no? De otra época, que bueno, está con su oficio, digamos, ¿no? Es encuadernador y qué sé yo. Bueno, ahí está el paralelo, ¿no? Con el Papá Noel mecánico del principio. Tal cual. Pero la frase que lo enoja al padre cuando él le dice, pero papá, rajá de acá, qué sé yo, ¿qué queremos que coma los piojos, qué sé yo? Dice, no tengo hambre, ¿no? Y está el espejito, que ese espejo va a ser fundamental, pero cuando le dice, menos mal que se murió tu vieja, para que no vea que su hijo es un cagón. Vuelvo a lo mío. Una cantera de cobre, Tulsaco. Me voy al sur pasado mañana. Me dan casa, buena guita. ¿Yanquis? De todo. Tanos, suizos, qué sé yo. ¿Te vas solo? Con Amanda. Lea se queda con una amiga. ¿Saben quién sos? No. ¿Cómo hiciste? Por una agencia. Te dan con todo, pero los certificados de trabajo son una pinturita. Los falsifican. Empresas que cerraron, trabajo por mi cuenta, en fin. Te borran el pasado. Te lo cambian un poco, nada más. Para la Tulsaco fui un santo. Nada de sindicato, ni huelgas, nada de nada. La política para los políticos. Y lo peor es que lo dije en serio. Vení, mírate. ¿Te podés mirar al espejo? Raja, papá, tengo que vivir, ¿qué querés que me coman los piojos? Yo me la jugué, vos lo sabés. Fui al frente y me dejaron solo. ¿Qué conseguí? Dame la toalla. La gente cambia, papá. Ya no soy el mismo de hace unos años. Algún día te van a provocar y vas a decir lo que no se puede decir. Y ese día te borran, te dejan en la calle y vas a estar peor que ahora. O igual. Peor, sin guita y sin orgullo. Por ahí cuando me toque hablar, ya no pienso igual que antes. No me esperes, no voy a ningún lado. ¡Dale, papá! Es una suerte que tu madre esté muerta. No le hubiera gustado saber que su hijo es un cagón. Me parece
súper contundente porque ahí es cuando de repente, digo, uno como espectador dice, ¿qué hay atrás? Digo, ¿qué hay toda la vida atrás, digamos, ¿no? De Bengoa, del personaje de Lupi, y por qué este vuelco tan, aparte de lo que vos bien decías, ¿no, Alberto? Digo, hay que parar la olla y un montón de cuestiones, pero me parece que hay como un paso más, digamos, ¿no? Como el de, yo fui lo dice, ¿no? Fui al frente y qué, digamos, ¿no? Y pensaba que de alguna forma lo que sucede en ese volver o renacer es que hay una suerte de la revolución no se hace desde afuera, sino que se puede hacer desde adentro, digamos, ¿no? Revolucionar y atacar al mal desde la propia entraña, porque todo lo que él trabaja termina siendo desde adentro y explota en todo el último conflicto, digamos. Claro, explota. Explota, no, literal. Sí, explota. Claro. No, sí, totalmente. A mí me parece que él cuando dice fui al frente y me dejaron solo, es como que entonces ya no tiene sentido ninguna lucha. Y hay un juicio ahí muy velado a determinadas actitudes, si queremos, de la guerrilla o de cierta postura revolucionaria de los 70 previas al golpe o ya en el golpe, como que se agotó la idea porque era ganar o perder. Es decir, como que era definitiva cada batalla. Claro. Como se perdió, se perdió. Y en realidad el padre le da otra dimensión que es la tradicional, que en realidad esto tiene una continuidad. Él cree que ya perdió, que ya no tiene sentido la lucha en términos políticos, sociales o la que sea, o hasta éticos, porque ya se perdió. Entonces ahora hay que reformarse y adecuarse a esta mirada. Si esta mirada hubiera perseverado en el resto del cine de Aristarán, ya hubiera sido infinitamente mejor, porque ya las películas de los 90 juegan con esa derrota a priori. Es decir, el gran discurso de Lupi con el hijo en Martinache en el restaurante, que le dice este país es una trampa y todo eso, bueno, es Bengoa sin haber reubicado en esa tradición que se termina reubicando hacia el final. Claro, es como que tomó al Bengoa detenido en la discusión con el padre, que agarra el saco y se va a comer solo, y después se va al sur y no lo ve más, porque literalmente no lo ve más, lo ve muerto después. Y me parece que está muy buena, esa escena es muy fuerte, más allá del padre, y esto creo que es un mérito de la película, porque no es que el tipo lo identifica con algo muy claro, es un vasco cabrón, claro, que probablemente haya sido un anarquista, pero que no lo define tanto, que no necesariamente en esa escena nos identificamos plenamente con él, pero alcanza como imagen del padre, padre como tradición, que él podría haberse visto en ese espejo. No en todos los demás espejos que se ve, esos espejos rotos, bueno, la navaja y todo. Claro, totalmente, digamos, y me parece que si hay un personaje que es el que, bueno, aprieta el gatillo de alguna manera, ya en la... Pues no sabemos bien a dónde es, digamos, ¿no? Sabemos que va a algún lugar que pareciera el sur, no sabemos bien, un lugar inhóspito, que también un poco eso podemos hasta pensar que es como una suerte de, bueno... De no lugar, digamos, ¿no? Porque ¿dónde es? ¿No? Sí, es un lugar fantástico. Un lugar fantástico, e inclusive después hasta se habla, ¿no? De esto es un infierno, hay un descenso al infierno, bueno, eso también lo podemos charlar, pero me parece que un personaje para que charlemos, Alberto, es Di Toro, que viene de ese pasado y que es uno de los primeros que tironea algo de ese pasado en el personaje de Bengoa. Sí, tiene esta cosa astuta de no haber perdido el norte de aquello que fue la lucha y la derrota. Y se guarda un as en la manga, que en este caso es sabotaje, digamos, en este caso no va a ser la revolución, el tipo se va a salvar él, pero de alguna manera le va a hacer pagar a la empresa, en nombre de todas las demás empresas y en nombre de todo el capitalismo y en nombre de toda esa mentalidad liberal que está reinando en la Argentina en ese momento, $200.000 o $300.000, no sé cuánto finalmente hubiera sido, si hubiera sido Di Toro, y tiene la estrategia justa, porque en definitiva ese refugio que él teme y se baja y se muere, era seguro, él tenía razón, porque Bengoa se queda en el refugio y no se muere. Claro. En tal caso queda encerrado y hay que rescatarlo rápido, como el mismo Di Toro había dicho. Y es el que lo empuja, es el personaje que lo empuja a llevar a eso y que se sacrifica sin saberlo, o sí, para que el otro pueda reencontrarse con la tradición. Claro.
Que es interesante también la idea de la mujer, ¿no? Como que Bengoa conserva a su mujer con sus idas y vueltas y el otro perdió a la mujer. Entonces hay ahí como una idea de que esté incompleto, Vittorio. Me parece muy lindo, muy sutil. Y hay una fortaleza que le falta, que aparentemente plantea de macho al principio, cuando plantea el plan, cuando le muestra el lugar, cuando se pone el cigarrillo en el brazo y todo eso, pero después no se anima. ¿Cuánto tiempo, eh? Mucho. Mucho tiempo. ¡Estás jovato, flaco! ¿Y vos qué? Ya no tenés violines. ¿Trajiste a Amanda? Sí. Solo a vos se te puede ocurrir. Yo era de dejarla. ¿Y la Carmen? ¿Te sigue aguantando? Se murió, flaco. Del asma. ¿Te acordás que ella tenía asma? Bueno, se le complicó con, no sé, con una cosa del corazón. Me dijeron, yo no estaba, ¿sabes? ¿Cuándo fue? Hace 2 años, en noviembre. Me dejó en banda, flaco. ¿Te acordás que ella siempre jodía con eso? Al final, me dejó en banda. Larga, che, larga. Vamos, que si no ven van a pensar que somos trolos. Hagamos un pequeño margen antes de seguir en el mundo porque ahí me parece que hay un punto interesante en esta tríada de películas, que es que le saca el jugo a actores que por ahí en otras películas o no se destacan, o por ahí, bueno, están mal dirigidos, digamos, o la trama es mala, digamos, pasan un montón de cosas, pero de repente, digo, bueno, Federico Lupi uno ya más o menos tiene idea, del Dumont más o menos tiene idea, pero Dumont, un tipo con mucho carácter, que era muy expresivo en cámara, claro, sin la conducción, digamos, correcta, a veces era como, se iba de largo, claro, se desbordaba, digamos, ¿no? Sí. Porque cómo se los conoce a Lupi y a Dumont como los grandes puteadores del cine argentino, y en realidad si ve, sobre todo esta película, no es así. ¿No? No. Están muy contenidos y está cada uno de los diálogos y los gestos están muy pensados. Que me parece, digo, y ahora vamos a nombrar a un actor que para mí es un gran actor desperdiciado, lamentablemente, que es de gracia, digamos, ¿no? Pero que también es otro desbordado en otras películas y acá se desborda lo que se tiene que desbordar. Exacto. Porque por momento, Bengoa. Sí, tiene toda esta cosa artificial, pero que cuadra perfectamente con el momento, con la situación dramática. Creo que hay un guión muy sólido, que no es poco en general en el cine, y una puesta en escena muy regulada y una dirección de actores exquisita, porque es cierto lo que vos decís, cada uno de estos actores los hemos visto desbordados o desplazados o desaprovechados en infinidad de películas, porque desde mediados de los 70 o fines de los 70 hasta los 90, estos actores desfilaban en todas las películas, o casi todas las películas, uno u otro. Mali me parece un extraordinario actor. Totalmente. Me parece que Mali está mejor todavía en Últimos Días de la Víctima, pero igual es dirigida por el mismo director y es un grandísimo actor que no lo he visto actuar tan bien en otras, quizás. Totalmente. Sí, eso, el tema de la actuación en el cine es la dirección de actores más que la actuación. Esto no lo digo en detrimento de los actores, sino que son un componente más de la puesta en escena que es infinita. Total. Digamos, puede cumplir, digamos, esto lo vemos en Hitchcock, digamos, un cenicero puede ser más importante que el actor en un plano. No es como en el teatro, donde el actor es prácticamente todo. En el cine, y bueno, la mano del director es... me parece que en el caso de Luis Dumont, más claro que el Lupi, porque Lupi es más... podría llegar más a autorregularse. De hecho, en un lugar en el mundo, creo que Lupi no está mal. Por ejemplo, la película está mal, el personaje puede estar mal, el resto está mal, pero Lupi todavía conserva, te lleva, te la deja ver, me parece. Pero en el caso de Ulises Dumont es como más, no solamente puteador, sino que se descontrola, y acá está totalmente, en las tres está controlado.
porque también está controlado en la parte del león, Sí. que es el jefe de la banda esa, que roban el coso que finalmente queda en el tanque de agua y lo encuentra de gracia, ¿no? Ujú. Sí. Sí, decía esto porque digo, me parece que pensando que es probablemente la película de género más importante de los últimos 40 años, o está entre las más importantes, encontramos que eso está un poco a contrapelo de lo que se cree de ese grupo de actores, digamos, que eran todos histriónicos, y puteadores y todo este tipo de cosas, sino que acá es todo bastante milimétrico y sobre todo que van en concordancia con el sentido que quiere generar la película, digamos, ¿no? Bueno, volviendo un poco para atrás, digamos, o en realidad retornando a Tiempo de Revancha, está toda esta cuestión de, bueno, decíamos del pueblito fantástico, digamos, ¿no? De ese lugar, de esa explotación de esa minería a cielo abierto, digamos, como se le dice ahora, etcétera. Y me parece que, bueno, ahí está, digo, directamente en acción, ahí está el momento del renacimiento, digamos, ¿no, Alberto? Toda la cuestión de la explosión y el salir, digamos, ¿no? Y el abrirse al mundo de vuelta. Sí, hay una cosa muy interesante cuando ellos llegan en el tren, no los están esperando, Sí. y se sientan en la valija a esperar, y la mujer le dice, esto es una broma, Tulsaco. Es una joda. Bueno, esto es una joda. Bueno, joda es como que es algo que no existe. Bueno, después nos damos cuenta que no que todo es una broma, sino que hay como una trampa ahí, porque Tulsaco no es Tulsaco, o lo que buscan no es lo que buscan, o, digamos, ya hay como una cosa desplazada de entrada. Inclusive el personaje de Golo, manejando el jeep de una manera y desobedeciendo Sí. a su propio jefe que le dice, pará, Golo, es algo desplazado hacia lo cómico, si queremos, pero desplazado. Total. Hay como una idea de desplazamiento. Y después hay una cosa que me gusta mucho, que es esta campana gigante que suena Sí. cada vez, que es la forma de llamar, ¿no? Que no sé si estará atado a la cuestión de la Navidad, del Papá Noel o de lo religioso, pero que es una forma absolutamente lógica de que se escuche en toda una cantera un llamado, digamos, no podés andar a los gritos. Claro. Jorge no te va a escuchar, y menos si está explotando todo, si está a 400 kilómetros con esos vientos y con esa, yo lo sé, acá en San Luis, por ejemplo, pegás un grito en el medio de la sierra y no se escucha porque la voz se va para atrás. Claro. Se va para atrás y te escucha el que no te tiene que escuchar. No, me parece que la idea de ese pueblo fantasma no está determinado dónde es. Parece como una broma, Tulsaco parece como una broma. Lo único que vemos es ese bar con ese billar y ese flipper, que es donde van los domingos o a la noche o no sé qué. Y esa borrachera fuera de campo, el día de cobro, que cuando él se entera de la muerte del padre, que es como la salida de joda, pero que no la vemos. No la vemos, digamos, no sabemos dónde fue, dónde se emborracharon. Se induce que hay un prostíbulo, porque en esa misma escena llegan dos que están bien vestidos, está ahí el polaco y otro más. Dice, no, hoy rompió el récord, 7 minutos, qué sé yo. Es muy sucinto, digamos, ¿no? Pero como que hay un montón de casas, o hay varias casas que no sabemos dónde, quiénes, digamos, ¿no? Es muy acotado, digamos. Sí, hay cosas que inclusive pueden llamar la atención al espectador despistado respecto, por ejemplo, la casa donde los instalan a ellos, ¿no? A Lupi y a su mujer. Parece como el rancho de los caseros de una chacra, el coso con una puerta sin cerradura, medio como desprotegidos. Después está todo esto que vos decís del posible prostíbulo y de la salida. Y después está inmediatamente después del diálogo de Barbero, cuando Barbero le dice todos tenemos un precio, él va a cobrar el salario y le dan como una coima encima, ¿no? Le dan como un regalo e imaginamos que se la deben dar a los 2 o 3 más que quedaron, porque hay 2 que se murieron. Inclusive uno de los que se muere es el que dice en el almuerzo, bueno, cada uno se muere como le toca. Exacto. Y a él le tocó al otro día prácticamente. Hay como una cosa desplazada, inclusive en la forma, porque la película tiene un ritmo. Él llega, le dicen, usted va a ser un líder, no sé qué, póngase a trabajar, y en la escena siguiente prácticamente le dicen que aumente las cargas. Se lo podrían haber dicho el primer día, las cargas son estas. Claro. Y sin embargo hay como un aumento de cargas, y él reacciona contra eso porque sabe, pues, tipo experto, y le dice, no, si no lo hace usted, lo va a hacer otro. Esa idea de que si no lo hace usted, lo puede hacer otro, me parece que también trabaja en la película, en un sentido más ético y más allá de lo que quiere decir puntualmente en ese drama. Sí. Pero hay toda una cosa desplazada y después
toda la unión o los puentes que establece con la conversación, viste, con desarmar el decorado, ¿no? Esta idea autoconsciente de desarmar el decorado, de dar vuelta a los cuadros, de romper el empapelado, bueno. Gene Hackman lo hace al extremo, ¿no? Lupi no lo hace tan así, pero es de alguna manera una cita y creo que correcta. También hay una cosa desplazada. Esto que se va al hotel y vive en un hotel y se pone una cinta para que no se le escapen las voces. Hay toda una cosa desplazada, hay toda una cosa medio libre. Se pone unas gotas en la nariz para respirar bien y se clava la cinta, después duplica la cinta. Después cuando ve que corre riesgo en el hotel se va a la casa de donde vive el padre, que se supone que es la forma más fácil de que lo encuentren, ¿no? El hotel este donde vivía el padre, que está bueno porque es el único lugar donde tiene donde ir para no joder a la hija, y que es como que está volviendo a seguir la tradición del padre, pero la película se mueve como en una nube fantástica, si queremos. No es una película de Carpenter, pero se mueve como hay como un otro lado todo el tiempo, hay como una cosa. Total. Eso me parece muy logrado, y no pierde lo real social. Totalmente. No pierde, no se va, no empieza a volar la gente, digamos, no deja de hablar del estado de situación del mundo, digamos, que no es muy distinto que ese, digamos, ¿no? De hace 40 justamente años atrás, pero es que lo universal es eso, digamos, que vos puedas describirle el estado del mundo como hizo, qué sé yo, como hicieron los evangelios de alguna manera, o como hizo el Apocalipsis San Juan, y siga siendo igual, digamos, eso es lo que debería ser todo artista. Digamos. Claro. Nosotros leemos a Shakespeare, ahora que lo estoy leyendo, y el estado del mundo es el mismo. Y vemos a Michael Corleone y el estado del mundo es el mismo. Digamos. Cuando nosotros encontramos una película que envejeció en ese sentido, nos damos cuenta que la película ya había pifiado aún contextualmente en su contemporaneidad. Claro. ¿Qué alcance tenía? ¿Qué me estaba describiendo? Que era un noticiero de ese día, de la época. Claro. Respondiendo por ahí a otras necesidades o la propia coyuntura. Pensaba en esto de que le dicen a él, ¿no? Si uno lo hace usted, lo va a hacer otro. Podemos reemplazar fácilmente. Y en definitiva, él termina reemplazando a Di Toro, ¿no? Claro, y aparte que también se juega por la negativa. Es decir, si vos no te reencauzás en la tradición, se puede reencauzar otro. El tema es que lo hagas vos, porque ahora estás vos. Claro. Pero porque eso nos habla a nosotros. Digamos, a nosotros que si él no lo hubiera hecho, o si no lo hizo de la mejor manera, o si no le salió, nosotros, digamos, hay como una demanda al espectador, por lo menos a pensar en eso. Claro. Porque me parece que va más allá. Está jugado el tema de la identidad y no solamente el reemplazo literal, digamos, sea de ser el jefe de los que ponen los explosivos o reemplazarlo a Di Toro en cuanto a eso que también tiene como 3 niveles ese diálogo. Total. Bueno, es un reemplazo simbólico, digamos, en algún punto. Pensaba que en ese reemplazo, en ese reemplazo por Di Toro, hay una diferencia vital, porque mientras ellos charlan en un momento, Lupi le dice, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Vos te volviste chorro? Y él le dice, no, chorro es si te agarran, ¿no? Y que en el fondo Di Toro, casi que podríamos decir que su acción, más allá de que tiene una continuidad de su pasado, tiene como, es su tiempo de revancha, digamos, individual, ¿no? Su revancha. Yo a estos hijos de puta les voy a sacar la plata, digamos, ¿no? Lupi lo va a trascender eso. O sea que me parece que en ese sentido ese reemplazo en la fosa, ¿no? Fosa de Lázaro podría ser, pero digo, es como el renacer. Hay un paso más. Sí, claramente que hay un paso más. La revancha de Di Toro es una revancha personal y económica, que, ojo, también es la de Lupi cuando decide quedarse ahí, porque Lupi después se contacta con Larsen y lo que quiere es la plata, el clic lo hace después, pero él la trasciende, claramente. La lleva a un campo, no me gusta decir social porque me parece rebajar la película, pero un campo colectivo, comunitario. Ético. Sí, que nos incluye a nosotros, digamos, ¿no? Nos incluye, claro. Nos incluye porque la plata la repartimos entre todos simbólicamente. Total. Pero no la plata numérica, el billete, sino la acción de que es lo más importante que queda, no del todo fuera de campo, pero bastante fuera de campo, que es la investigación posterior que se va a hacer sobre estas empresas que en realidad no buscan cobre, sino que están haciendo otro negocio oculto. Digamos, desmontar eso es más importante si queremos llevarlo a términos estrictamente políticos para el futuro de la Argentina, que
ganarle un juicio o sacarle una coima a una empresa que mueve millones y millones de dólares, que te dé $500.000. No le mueve. No le mueve. De hecho, el tipo dice, no, vamos a arreglar por 200.000. Dice, o quiere encara la escalera. No, 300, no, 500. Y él iba a buscar, si le decían 1.000.000, subía a la escalera y traía el millón. Claro. O le decía al otro que consiga el millón. No era un problema numérico. Y esa idea de que no era un problema numérico nos llama a nosotros a pensar qué es si no es numérico, o qué más aparte de lo numérico. Usted tuvo mucha visión, Ventura. Compró el único yacimiento de cobre en el país cuando nadie lo quería. La cantidad de minerales que se podía sacar no justificaba la inversión. Pero alguien se equivocó. Y un nuevo estudio demostró que sí, que la beta valía la pena. Tulsaco podía abastecer de cobre al país. Eso le abrió las puertas de las financieras, bancos. ¿Quién le podía negar un crédito? La historia es entretenida, pero no es original. Lo único original, Ventura, es el cobre. No hay cobre. Usted compró a los geólogos. Vamos, don Guido. 300.000 verdes, una guita para usted. El Grupo Ventura es un imperio. Y yo, su magnate todopoderoso. Algo así. Los magnates no existen, Larsen. Yo soy un guardián, un hábil administrador de capitales. Puedo tomar decisiones, pero tengo que rendir cuentas. No siga, Ventura. Yo soy muy sensible. Quedamos en 300, Bengoa. Dicen que usted no pierde 10 minutos por menos de medio palo verde. ¿Cuántos días para reunir el efectivo, Luis? 3, 4 días. Digamos 5. ¿Está de acuerdo, Larsen? De acuerdo. Larsen, conviene que hable con su cliente. ¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste? ¿No entendiste? Son $500.000. Va a presentar la demanda. Quiere ir a juicio, Guido. Piénselo bien, Bengoa. No tiene chance. Y además lo peor es que Rani le dice que Tulsaco va a alimentar de cobre a la Argentina en los próximos 15 años. Y si no existe, ese alimento es falso. O sea, la Argentina en los próximos 15 años no va a tener eso que necesita. No, es que esa mentalidad iba a alimentar a la Argentina durante los próximos 50 años y hambrió a la Argentina desde hace 50 Totalmente. años. Y disculpen la opinión, hasta pensando en el contexto, la sigue hambriando. Sí. O sea, Sí. o sea, podemos ver matices, Sí. pero no es que estamos en el mejor de los mundos posible pasado el tiempo con todo lo que ha pasado del 2001 para acá. No, Y es la promesa de que ahí hay cobre, ¿no? De que estamos haciendo una Argentina estamos mejor. haciendo algo, claro, estamos haciendo una Argentina mejor, y gracias a este esfuerzo que vamos a hacer entre todos y gracias a estas empresas que van a crecer y que van a ganar mucho dinero, en realidad en el fondo, a largo plazo, nos van a dar de comer a todos y nos va a servir a todos que estas empresas ganen mucho dinero. Sí. Y no hay ni siquiera cobre. No hay nada. No es que no lo van a repartir, que ya de hecho no lo tenían pensado, sino que ni siquiera había cobre y ellos lo sabían que no había cobre. Sí, y vos sabés que me he ganado un par de insultos varias veces pensando, digo, ahora sí un poquito mínimo en el contexto de Tiempo de Revancha, que lo que vinieron a hacer los militares en el proceso a fuego y a muerte, en algún punto resultó, digamos, claro. Resultó. Y eso se pregnó de tal manera, bueno, después se solidificó en los 90, digamos, ¿no? Pero a hierro quedó en la sociedad argentina, digamos, ¿no? Esta estructura del derrame, todo este tipo de cosas, toda esta... que no sé cuánto, muy del corte, digamos, la escuela de Chicago, si querés, pero no me quiero meter en esos terrenos porque tampoco es que sé tanto, pero sí que, en definitiva, hay algo ahí que se impregnó, que me parece que está muy bien dicho ahí en la película, digamos, ¿no? Como esto es el futuro, sí. Digamos, ¿no? Bueno, evidentemente lo es. Lo es. Es más, voy a ser más pesimista todavía, y si están en desacuerdo, díganmelo. Creo que no solamente ganó esa mentalidad, sino que encontró su contracara en el progresismo que no le hace ni cosquillas. Totalmente. Entonces vamos de vaivén, no quiero poner nombres, pero son obvios, vamos de vaivén entre esa mirada extrema que plantea la película a partir de la dictadura militar y que
pues se puede representar con el menemismo, a otra cosa que parece ser lo contrario, pero que en el fondo es más o menos lo mismo. Exactamente. Se encontró su contracara, encontró su forma de reclamo a eso para que se cierre el círculo. Y de ahí no salimos. Sí, yo no me canso de... Eso también, me voy a ganar otros insultos varios. No me canso de nombrar a Luna Bomber. Kaczynski, lo digo así para que no sea Luna Bomber, que escribía, que decía que una de las trampas del sistema era que vos te dejaba armar la revolución, pero que esa revolución en algún momento se iba a volver sistema también, y así, digamos, ¿no? Como era una cosa que una vez que se asienta algo, genera mecanismos de enemigos, que esos enemigos en definitiva son funcionales al mismo poder, por decir de alguna forma. Claro, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, un poco el cine de Brian De Palma, perdón que ya nos fuimos de tema, ¿no? Pero ahora volvemos. Es ese trastocamiento de la mirada que nos hace creer que estamos viendo algo que no vemos. Uh-huh. Y es un poco lo que pasa en el mundo, digamos. Entonces nosotros vemos un cambio, o vemos una reforma, o vemos una revolución, y ya está prefabricada de antemano las condiciones para que las que uno luche, reclame y se acomode, para que no funcionen en los términos que uno cree que van a funcionar, sino que se acomoden a eso más grande y después recibamos subsidios a lo sumo, pero o planes sociales, pero no se cambien las estructuras de fondo. Total. Parece un que pensamiento también De Palma en eso es... No, pero digo, en ese sentido, alimenta también a mucho de ese pensamiento burgués bien pensante, digamos, ¿no? Esta cosa medio de... Cuando dice, bueno, hacemos la marcha, o hacemos esto, hacemos lo otro, y en realidad después se compra el whisky importado, y yo qué sé, y vive bien, y vive perfecto. Digo, no, el vínculo está como de cáscara. Claro, no, aparte la marcha es lo que el sistema quiere que vos hagas. Si no le hace cosquilla a la marcha. Claro. Al contrario, hace que vos te sientas que marchaste, digamos. Claro. Que vos estás dando pasos adelante, y ellos necesitan que vos sientas que das pasos adelante. No, ellos no quieren que vos te sientas reprimido. Eso fue para la dictadura, fueron unos pocos años y se les agotó el mecanismo. Después vino la democracia, y la democracia terminó con matices, pero de Alfonsín a hoy, casi sin excepción, con esta idea de que uno vota, uno cambia, uno es protagonista, uno en realidad está dando pasos hacia adelante, y eso ya está fraguado de antemano. Sí. Como lo que mira Jake en Doble de Cuerpo, digamos. Eso que espía por la ventana ya está prefabricado, ya está articulado. Claro, totalmente. ¿Crees que estás decidiendo? Volviendo a Tiempo de Revancha, me parece como que la película es consciente de esto, digamos, consciente de no solamente de todo esto que estamos diciendo, sino de lo que se va a venir a partir de eso que está sucediendo. Totalmente. Y eso me parece muy importante, porque eso ya es profético, digamos. No es lo mismo decirlo ahora, acá sentado en San Luis, tomando mate, charlando con ustedes, que pensarlo y ponerlo en escena, sobre todo en 1980, 81. Uh-huh. ¿No? No, pensaba, es una pavada, pero esto que mira prefabricado por la ventana, Últimos días de la víctima, era un ejemplo más cercano con el propio Aristarain. Claro, el tipo elige la ventana que le da justo al coso, pero esa ya estaba elegida, de antemano. No quiero terminar este capítulo, que por ahí tenemos ya un ratito de charla, sin hablar de Larsen, digamos, ¿no? Que es un personaje increíble. Él a cada rato, o en unas cuantas escenas, dice: soy un mercenario. Y es increíble y funciona también fantásticamente, porque el tipo es un mercenario, claramente es un mercenario. El tipo quiere plata, el tipo negocia el 30%, pero ya cuando hace la cuenta le saca el 33%, y después cuando viene de vuelta a presentarse quiere el 50%, y después milagrosamente se queda con el 30% y le deja todo. Es decir, si lo analizamos verosímilmente, parece como si no funcionase, pero en el contexto de la puesta en escena es un personaje valiosísimo, y es el verdadero bastón que tiene, más que la mujer inclusive. Uh-huh. Bengoa, para dar ese salto, porque acepta el juicio cuando no quería hacer juicio, él quería llevarse la plata y ni siquiera aparecer en los diarios, y termina haciéndose cargo fuera de campo, porque el juicio vemos un pedacito, la declaración de Bengoa y de Golo, el juicio no es más que un episodio, una cosa cortita. Total. Así, pero nosotros nos damos cuenta que en esos meses, porque ese juicio debe haber durado meses o semanas por lo menos, pues de hecho todo él después está haciendo linitas en la pared, como los presos. Claro. Sí, tal cual. Bueno, esa linita en la pared, que
que después entendemos, o si queremos fuera de campo, es que, digamos, cuánto le queda a la lengua, ¿no? Claro. En realidad es el tiempo del juicio. Y el tiempo del juicio, no, digamos, si la película empieza en Navidad y termina en Navidad, no digo que el juicio haya durado un año, pero meses. Todo eso pasa en un año, o sea que meses deben haber pasado, y eso se lo carga Julio de Gracia, se lo carga Larsen. Vos hiciste un trato conmigo. ¿Estamos metidos en esto por la guita, sí o no? Sí, dice que sí. ¿Y qué te agarró entonces? ¿La social? A mí tampoco me gustan esos cabrones. Pero la mejor forma de cagarlos es sacándole la guita, Bengoa. Eso, le sacamos la guita, Bengoa. Para, Bengoa. ¡Para, carajo! ¿Hay arreglo o no hay arreglo? Y me parece que ese desplazamiento está muy controlado, porque es un personaje muy descontrolado, muy histriónico, pero está controlado dentro de ese margen fantástico que trabaja la película, que venimos hablando desde este lugar en el sur indeterminado, lo del prostíbulo, bueno, todas las cosas raras que vemos ocurridas, y este personaje finalmente tiene como dos actitudes. Primero se queda con el 30%, le ofrece una copa, no sé si porque él también dejó el whisky y asumió, ¿viste? Vieron que le sirve, no sé si ron o ginebra. Tequila, dice, es el mejor tequila que pude conseguir. El mejor tequila. Bien, bueno, o sea, él también compró lo del otro, es decir, él tomaba whisky, pero ahora... Y le regala, entre comillas, ese 20%, pero inmediatamente después le dice, rajá, Bengoa, no te quiero ver más. Es genial, sí. Digamos, esa inestabilidad funciona todo el tiempo, y no, digamos, en manos de otra puesta en escena o de otro artesano, podría dispararse para cualquier lado y podría ser hasta algo molesto. Total. ¿Te contó Di Toro de dónde había sacado la idea? De un tano, hace 20 años en Roma. Fue igual, un susto. Se cayó del caballo y se quedó mudo. Se la aguantó piola hasta que cobró el seguro. Un día fue a rezarle a la Virgen de Lourdes. A los 5 minutos empezó a gritar: ¡Miracolo! ¡Miracolo! ¡Posso parlare! ¡Posso parlare! ¿Quién se lo iba a discutir? Intentalo si querés. Pero nadie te va a creer. Me gustaría ayudarte, Bengoa. Cuídate y cuida a tu mujer. Si yo tuviera una mina así, me casaría por tercera vez. Chao, Bengoa, rajate, no quiero verte más. Soy un mercenario. Y si me dan buena guita, soy capaz de venderte. Me parece que la dimensión de Larsen, digamos, ¿no? Como enlace de todo lo que... Podríamos decir que hasta que es la llave para todo lo que puede hacer Bengoa. Me parece increíble. Y aparte un tipo que se autodenomina un mercenario, como que de alguna forma termina abrazando un poco, entiende lo que quiere hacer, ¿no? La causa, podríamos decir, de Bengoa. La entiende. Sí, sí. De hecho es el que investiga que no hay cobre, que sobornaban a los geólogos, que decir, hace el trabajo que tiene que hacer por ahí mejor que un abogado decente, si queremos, entre comillas, y es la llave, digamos, la primera llave es Di Toro y la segunda llave, digamos, es como una pinza, ¿no? Lo ayuda por un lado Di Toro y lo ayuda por otro lado Larsen. ¿Para qué? Para encontrarse con el padre. Total. Para no haberlo dejado solo al padre. Parece que está muy para bien. Ponerse el delantal, digamos, ¿no? Para... Claro, sí, para seguir esa tradición que está simbolizada en la confección de libros, ¿cómo es que se llama? En encuadernación y esta cosa así artesanal, pero que tiene que ver con volver a ser un vasco cabrón. Exacto. Lo último, Alberto, y me parece que vos lo mencionaste hace ya un rato, y me parece que no lo podemos dejar escapar, estos comentarios que ya es algo, viste, que se repetido cuando hablas con alguien de Tiempo de Revancha, es, bueno, hay dos gestos. Uno es la escena de la lengua, digamos, se corta la lengua, y es muy real, digamos, muy fuerte. Pero por otro lado es, ¿y por qué se corta la lengua? Digamos? ¿Qué necesidad de que se corte la lengua? Y me parece que estaría bueno que abramos un poquito la charla en ese lugar, porque me parece que ahí hay una cuestión de actitud que merece ser pensada, digamos, ¿no?
Bueno, no sé si voy a dar con la respuesta exacta, digamos, no es 2 más 2, ¿no? Total. Pero me parece que hay todo un trabajo con el tema de la voz, la palabra, esa maquinita de la que no hablamos que simula la voz, que reemplaza la voz No, de él. gracias. Claro. Hay una idea acerca de la voz del padre. Hay una idea de penitencia o de sacrificio. Me parece que son como muchas cosas. Lo más importante es que eso pueda funcionar, es decir, que lleguemos a ese punto. Es como la conversación, si queremos, en la casa de Don Guido. El otro día, conversando con mi mujer, que vimos la película juntos, me decía, pero es medio inverosímil esa reunión en la casa. Y digo, no, digamos, se vuelve creíble en tanto que la película, lo mismo pasa con la lengua, la película construye ese contexto para que eso suceda. Y sobre todo porque en la escalera donde él sube hacia lo que es la habitación del padre en ese hotel de Bautista, que es donde le da el paquete, que sabemos lo que contiene el paquete porque hubo un paquete antes, ¿no? Por simetría, ya la grabación es una grabación que no solamente tiene sonido, sino que tiene imagen, es decir, que ya nos traslada a dónde fue grabado, y ya sabemos que fue grabado en el momento que él se traicionó. Entonces, por una cuestión, si queremos, empujado por esa realidad, que podemos sumar miedo, podemos sumar confusión, o podemos sumar, no, mirá, yo opté por ganar esta pelea en terreno ético, entonces si fingí la mudez, ahora tengo que ser mudo. Creo que en cualquiera de los casos eso funciona. Si nosotros nos queremos poner verosimilistas, o si queremos, mejor dicho, llevar la película a un terreno exclusivamente social, o al terreno que Di Toro lo planteaba de entrada cuando le hace la propuesta, sería un absurdo. Pero no es Di Toro quien acomete esto, sino que es Bengoa, que está en otro camino y que trasciende ese camino en mitad del recorrido, y que se encuentra con el padre. Con el padre, digamos, simbólicamente, porque el padre lo mató, él, de alguna manera. El padre se murió cuando él estaba a miles de kilómetros, lo único que hizo fue cremarlo, y está como reencauzando ese camino. Esto es lo que puedo decir con respecto al tema de la lengua. Me parece que funciona porque cierra, si queremos, fantásticamente también, ya que le estamos encontrando ese otro lado, o ese lado no del todo realista que la película plantea de principio a fin. Me parece que funciona como cierre de esa circularidad que está precedida por el Papá Noel, y posteriormente la lengua está el corte, o sea, corta con la navaja. Recordemos que con la navaja hay una serie de simetrías, ¿no? La navaja del padre, él afeitándose en el espejo roto que devuelve una imagen distorsionada de uno. Eso me parece que está muy bien trabajado. Y él hace todo un ritual al final, donde se viste, se pone la corbata, agarra la toallita, prepara la valija, porque él se va a ir. Y ese irse, porque él se tiene que escapar, porque tiene miedo, porque le tiraron el cadáver de Golo desde un Falcon hace 10 minutos. Dice, bueno, me voy a ir, y me voy a ir con todas las de la ley, digamos. Se voy a cumplir completamente este paquete ético que estoy construyendo. Probablemente a España, imaginamos, no sé si el pasaje dice a dónde va. No dice, pero me imagino, no dice. Pensando en el viejo, me imagino yo, claro, que iría al País Vasco. Al País Vasco. Y va a recuperar y va a renacer desde ahí, digamos, y va a renacer de cero. Ese de cero es sin la palabra. Y la resignificación de la decisión de callar, digamos, ¿no? Porque él al principio, él decide callar su pasado, ¿no? Él dice que le han reescrito toda su, claro, sí, ¿no? Sí, claro. Y ahora podemos decir que la decisión de callar físicamente tiene que ver con una cuestión de actitud. Claro, ¿no? Tal cual. ¿Qué ibas a decir, Fabio? Sí, esta idea del destino que decíamos más al inicio del programa, que se ponía en juego cuando el padre le había dicho, algún día te van a provocar y vas a decir lo que no se tiene que decir, y la paradoja que puede ser que lo que no se tenía que decir era que había ganado en algún punto. Claro, sí, doblemente, ahí hay una ambigüedad muy interesante, porque por un lado es eso que vos decís, pero también es una manera el cortarse la lengua es una manera de que no le vuelva a pasar lo que le pasó antes, que es negar su pasado. Claro.
porque ahora ya no puede andar pidiendo trabajo disfrazándose de otro que no es. Ahora ya no tiene forma de... Sí, tiene forma de comunicarse, pero digo, simbólicamente, la palabra, ya no tiene la palabra para traicionarse. Claro. Sí, y aparte es el gesto, digamos, ¿no? Antes era la simulación y ahora ya es efectivo, digamos, ¿no? Y aparte, claro, si querés en términos más políticos, pero la lucha continúa, digamos, esto va a seguir. Digamos, bueno, en ese sentido es el final de la conversación. Sabemos que esto no va a tener fin, no sabemos cuándo va a terminar. Lo cual es básicamente el estado del mundo, digamos, ¿no? Las batallas con el mal, por decirlo de alguna manera, son constantes. Muy lejos de los pensamientos utópicos vinculados, por ejemplo, con el progresismo, digamos, ¿no? Claro, tal cual. En ese sentido es como, tal bueno, cual. No es que la vamos a pasar mal todo el tiempo, sino que en realidad lo que se necesita es entender que esto es insistente y consistente todo el tiempo. Sí, continúa y el hecho de que él se corte la lengua es como que da la posta para que siga otro desde la palabra. Claro, también totalmente. Y también porque me gusta cuando las cosas son muchas cosas, ¿no? Y tienen esa apertura. Es por un lado eso, y por otro lado es un estado del mundo donde te tenés que cortar la lengua para seguir, ¿no? Esto también es muy trágico y muy pesimista y muy... Por eso decía que muchas de las películas posteriores de los 90 de Aristarain, inclusive hasta las últimas, hay como una cosa pesimista, pero ya derrotista, claro, que ya estaban mejor contadas y mejor puestas en escena acá. No es que el mundo era fabuloso en Tiempo de Revancha y es horrible en el Martín H. El mundo es el mismo mundo, más o menos. El tema es cómo eso está representado. Y me parece que esa ambigüedad de que por un lado yo me corto la lengua y otro tiene que continuar, otro que tenga lengua seguirá. Claro. Por otro lado es un mundo donde hay que cortarse la lengua para cerrar este círculo tradicional. Digamos. Es una cosa muy jodida, digamos, en buen sentido lo digo, ¿no? Muy compleja. Bueno, es el sentido trágico de la vida, de alguna forma, ¿no? Claro, sin más. Claro, lejos de lo utópico, por decir de alguna manera. Claro. Villalba, ¿te quedó algo en el tintero? Pensaba lo único, en esta serie de sustituciones que se van dando, y tenemos el personaje de Golo, que para mí es muy interesante. Primero, por esto que habían señalado del desplazamiento cómico, si se quiere, de la velocidad de Golo, pero que en algún punto esa misma velocidad es la velocidad de pensamiento de haber entendido el plan cuando ve que Dumont y Lupi no están donde deberían estar, y después haber entendido el plan cuando ve que Lupi simula de mudez y etcétera. Entonces, donde esto que es un elemento que puede ser solamente la velocidad de él manejando, en algún punto es la velocidad de pensamiento que sirve para poder rescatar, porque ocupa el lugar de Lupi, ya que tiene que rescatarlos cuando hubiese sido Lupi el que rescataba. Y esa misma sustitución después es que él es un cadáver que, digo, es lo que le va a tocar en algún punto, le puede llegar a tocar a Lupi, ¿no? Como está viéndose como un espejo. Bueno, esto me puede pasar a mí. Claro, eso está muy bien, porque lo estaban buscando en otro lado, no lo hubieran encontrado sin Golo y se hubiera quedado asfixiado ahí, quién sabe. Eso está muy bien. Y aparte la simetría está con lo indio, ¿no? Sí. Que él cuenta la historia de los mapuches y dice, no, pero yo no soy indio. Yo soy el Golo. En el primer cuento. Y después Amanda, la mujer de Lupi, ahí de Padilla, dice, no, debe haber sido lo descubrió Golo porque debe ser por su intuición india. Y después él dice algo parecido en el juicio. Como que, digamos, hay como un recorrido que está haciendo él que va en paralelo a toda esta narración que tiene mucho que ver con lo que dice Fabio de estas sustituciones, ¿no? Porque él los ve que están en un lugar así medio donde no deberían estar, después reemplaza, como vos decís, a Lupi, que digamos hace lo que Lupi hubiera hecho con Titoro, porque quedó él encerrado, y después termina siendo el muerto por haber salvado. Digamos, por haber salvado doblemente, porque lo salvó del refugio y lo salvó en el juicio. Así que no, es muy interesante. El personaje de Golo, creo que cada personaje, el personaje de Aldo Barbero, sí, que ahora no me acuerdo el nombre, es muy interesante. Rossi, muy interesante. El de Liporache, Basile también, bueno, todo, hablamos de Rani. Sí. El de Don Guido, que está pincelado en dos frases también. No, me parece que el de la mujer, que se va y vuelve, en un momento aparece, cuando ella está instalado en el hotel donde vivía el padre, ya la mujer está ahí, volvió. Sí, ya pasaron meses o pasaron semanas, y hacía 2 escenas, se había hecho la valija y dijo, vos me dejaste, Pedro. Y se va, y después ya estaba ahí de vuelta. El personaje de la mujer es muy interesante. Total. Porque ese vos me dejaste, Pedro, vos sos el que estás cambiando.
¿Qué carajo querés hacer? ¿A dónde nos querés llevar? Porque pónganse en el lugar, ¿no? Sí. En ese contexto, siendo la esposa o el esposo o lo que fuera, de una persona con la que tenés que convivir y que se embarcó en semejante proyecto. Que aparte no viene de ahora, porque con todo lo que conocemos mínimamente de su pasado, digo, Claro. es una mina con aguante, digamos, ¿no? Sí, que se bancó la época previa a la dictadura o del principio de la dictadura, cuando este tipo se la jugaba en serio, porque hace 20 años que están juntos y tienen una hija de 19, Claro. o sea, todo eso juega fuera de campo. Esos detalles son los que le dan dimensión a una película sin enunciar, Total. sin decir, no, estamos juntos hace 20 años que te estoy bascando desde que militaste acá, militaste allá, no hace falta. Claro. No, y aparte, digo, está. haces espejo con la esposa de Dumont, digamos, de Di Toro, que le dice, me dejó en banda, flaco, me dejó en banda, Claro, ¿no? eso, tal cual. Me dejó en banda. Claro, bueno, ese dejarse en banda, en un momento lo dije cuando hablamos de la mujer, él se quedó en banda, entonces perdió coraje, perdió una parte importante que Lupi tiene para meterse en el refugio y para después, no solamente meterse en el refugio, porque eso es como la primera parte de la simetría, después negarse a recibir la coima e ir a juicio. El no hay arreglo del pizarroncito ese, que es otra forma de palabra, ¿no? Está el pizarrón, está la maquinita, está el Papá Noel escribiendo ahí, están los libros que él encuaderna, es decir, hay la palabra, la voz, hay una cosa que juega, que tiene una continuidad en la película que me parece deliciosa. Alberto, llevamos 1 hora y 20 y pico charlando, realmente espectacular. Le teníamos tantas ganas a esta película, hacía rato, me parece que ha quedado una charla muy linda y todo lo que nos haya quedado afuera, podríamos decir en estos términos, mejor, porque así ustedes del otro lado, por ahí, piensan cosas que todavía no se nos ocurrieron o encuentran más, digamos, de lo que por ahí nosotros pudimos desarrollar en esta hora casi y media. No tenemos más que palabra de agradecimiento, la verdad. Me deja decir algo que me acordé Diga ahora. lo que quiera, dele. Cuando le están haciendo la empresa le está haciendo los exámenes a Bengoa, el médico le dice a Mali, pero Bengoa no es Bengoa. Sí, total. No sé si recuerda. Bueno, ahí está jugado, casi como misión polémica, digamos, diría Faretta, está jugado la idea de la identidad. Sí. Es genial eso. ¿Por qué carajo le está diciendo? Porque aparte a Mali no le interesa. Dice, bueno, demostrar, ¿para qué sirven todos estos papeles si le tenemos que pagar o tenemos que perder el juicio? Este tipo o nos está cagando o no. Pues después se pone médico de vuelta, después que sale del filósofo, y dice, bueno, yo creo que no está fingiendo, pero bueno, es indemostrable. Pero es muy interesante ese, Bengoa no es Bengoa. Bueno, ahí hay una clave para todo lo que estuvimos hablando y para mucho de lo que no hablamos. Totalmente. Lo dicho y lo no dicho, digamos, ¿no? Que no hay que decir todo, digamos, de algún punto. Tal cual. BSO, temporada 10. Se está esparciendo, ¿no es así? Solo porque conoces los síntomas no significa que tu historia sea real. Es la historia de Kane. Y se esparcirá con cada lector nuevo, así es como obtiene su poder. ¿Qué hay de las personas que no leen? Hay película. Sí, por supuesto. Volveré. Lo prometo. No hay prisa. Está más seguro aquí adentro. Se pondrá peor afuera. ¿Por qué? Todas las especies presienten su extinción. Las que queden no la pasarán bien. La raza humana será un cuento de hadas para sus hijos, un mito y nada más. BSO, temporada 10. Somos el podcast que jamás podrás rechazar. ¿Usted lee a Sutter Kane? Alberto, mil gracias y ya, digo, vamos a hacerlo. Yo siempre soy malo y hago esto. Siempre comprometo a los invitados a que nos volvamos a encontrar. Conmigo cuesta, no te hagas. Dale, porque tenemos muchas cosas para seguir pensando y charlando y analizando. Por lo pronto, lo que sí le decimos a aquellos y aquellas que están del otro lado, que Alberto ya ha editado varios libros. El más reciente se llama Puro Cine,
Está bien, ¿no, Alberto? Sí. Sí, se los tengo que mandar, le voy a regalar un ejemplar. Puro Cine es un escrito, un análisis, en donde Alberto trabaja relatos salvajes en la película de Damián Cifrón. Y él ya tiene libros anteriores, varios de ellos editados por la Universidad de La Punta, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, hay 3 libros. Bueno, una historia del cine que es casi un manual para las clases que doy en la Universidad de La Punta. El cine argentino clásico, que es una especie de historia del cine argentino muy abocada a los 30, los 40 y los 50. Y un libro sobre guión, que es también una especie de manual para las clases de guión que daba en aquel momento. Y después, bueno, mi participación en 5 films argentinos, sí, señor. El libro de Pareta, que ese la verdad que es el mayor orgullo, ¿no? Ahí ocupo una quinta parte, supongo que una décima parte, no una quinta parte, pero una quinta parte física, y ese es el otro. Y este es el último. Ahora está se ha sumado a las charlas de BC2, se ha sumado otro de los autores de ese libro, digamos, ¿no? Vamos sumándolos de a poco, que ya lo hemos leído bastante y hemos hasta inclusive pensado en función de ese libro. ¿Dónde se consigue Puro Cine? Lo vende la Universidad de Rosario a través de la editorial que es Ciudad Gótica. En realidad está en el Facebook, en mi propio... Claro, ahí está. Ahí donde una vez por semana más o menos lo cuelgo la tapa del libro, el precio del libro y todo, está el enlace para entrar directamente a la tienda y lo compras ahí en un minuto, pero... Para los que estén interesados, entran, si quieren, en un acceso veloz, entran en el Facebook, lo buscan a Alberto, te escriben y te dicen, che, escúchame, quiero comprarlo, o en su efecto miran en tu muro y está ahí. Tenemos gente que nos escucha del exterior, así que por ahí, no sé si lo van a poder acceder inmediatamente, pero por ahí, qué sé yo, te escriben y después verán cómo acceder. Se puede mandar, hay unas chicas de California que son ex alumnas mías, que lo quisieron comprar, lo compraron, pero bueno, finalmente lo compraron a través de una gente de acá que se los va a mandar, pero se puede mandar. Perfecto, ¿no? perfecto. Son otros tiempos, por ahí el tema del cambio, viste que estamos con las restricciones de dólar, entonces tienen que mandar los dólares, se transforman en pesos, los pesos les llegan acá y después les llegan, mandan el libro y tarda un mes, pero bueno, pero se puede todo. Perfecto. No hay problema. Perfecto. Villalba, ¿nos retiramos? Nos retiramos, Cirulo. Bueno, la próxima será el 304. De vuelta, Alberto, gracias totales. Esperamos tenerte pronto de vuelta en Banda Sonora Original. Hemos charlado de una película que realmente nos encanta y que le debíamos muchas cosas. De hecho, yo le debo muchas cosas para poder haberme dedicado a las artes audiovisuales. Así que no queda más que despedirnos y escucharnos dentro de 15 días. Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Busca nuestros contenidos en www.bsoradio.com.ar. Además, Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. Nos encontrás en Facebook, Twitter e Instagram. BSO, 10 temporadas, educando al soberano.